Con el paso del tiempo, la criptozoología ha compilado una gran cantidad de reportes sobre encuentros y avistamientos con seres desconocidos prácticamente en todo el mundo. Sus formas varían adaptándose a diferentes ecosistemas, desde arañas gigantes, humanoides desconocidos, hasta aves monstruosas, pero de todos estos grupos de críptidos, destaca uno en particular, siendo muy representativos de la criptozoología, y son los casos de dinosaurios vivientes. Desde grandes exploradores hasta personas del común han reportado desde hace siglos encuentros con misteriosas bestias cuyas descripciones parecen coincidir con estos animales prehistóricos. No se sabe qué son realmente y teorías de su origen hay muchas. En 1969, el criptozoólogo Ivan T. Sanderson propuso clasificarlos como neodinosaurios, posibles nuevas especies de animales cuyas características morfológicas recuerdan a los antiguos dinosaurios, pero que podrían estar relacionados o no con estos animales extintos. Curiosamente, hay ciertos lugares del planeta donde parecen concentrarse los reportes de neodinosaurios. Uno de estos es la selva amazónica, la cual tiene varios mitos y leyendas, donde algunos de sus protagonistas coinciden con estas misteriosas criaturas. Uno de los primeros reportes de un neodinosaurio en el Amazonas se dio en octubre del año de 1907 por parte del explorador alemán Franz Hermann Schmidt y el capitán Rudolf Fleck, quienes iban acompañados de un grupo de nativos que los guiaban por la selva peruana, mientras recorrían el río Yavari, el cual desemboca más tarde en el río Solimoes. Llegaron a una zona donde parecía haber poca presencia de animales acuáticos. En una de las orillas encontraron extrañas y enormes huellas en la arena que pusieron muy nerviosos a los nativos. Ellos les aconsejaron no seguir con el recorrido y regresar. Aún así, Schmidt y Fleck insistieron en quedarse y acampar esa noche en el lugar. Al día siguiente hubo un gran alboroto en el campamento. Habían huellas frescas muy cerca de ellos, por lo que el animal que las causaba no podía estar muy lejos. Los exploradores dieron la orden de seguir las huellas para averiguar de qué se trataba. Un grupo de indígenas se adelantó, pero a los pocos minutos hubo una gran conmoción y regresaron corriendo con una expresión de horror en sus caras. Los nativos comenzaron a alistar las canoas para irse lo más rápido posible del lugar, pues no dejaban de decir que algo muy grande y malo se acercaba. Los exploradores no tuvieron más remedio que seguirlos, pero lo más impactante estaba por ocurrir. El relato por parte de Hermann Schmidt sobre lo que tuvo lugar minutos más tarde es el siguiente. Uno de los nativos asustados comenzó a remar rápidamente en la canoa, alejándonos de la orilla, y antes de que lo pudiéramos detener, ya nos encontrábamos cerca de 30 metros de la orilla del río. Al momento, ya no podíamos observar nada, mientras que el capitán Fleck y yo, en ningún momento, dejamos de portar nuestros rifles para remar. De repente hubo mucho movimiento entre las plantas, acompañado del sonido de aleteos fuertes que golpeaban el agua, mientras los monos alterados y gritando se alejaban rápidamente de allí. El silencio se apoderó del lugar por más de 10 minutos. Nada se escuchaba, cuando de repente un bulto grande y verde comenzó a moverse, regresando hacia el río. Fue cuando vimos aquel monstruo aterrador, que ahora lo describiré. La cabeza apareció sobre unos arbustos de unos 3 metros de altura. Era del tamaño de un barril de cerveza y tenía la forma de un tapir, como si la trompa la usara para jalar cosas o agarrarlas. Los ojos eran pequeños y apagados y hundidos como los de un caimán. A pesar del barro medio seco, pudimos ver que el cuello, que era muy parecido a una serpiente, solo que más grueso en proporción, tan áspero y anudado como los costados de un caimán, en lugar de su espalda. Evidentemente, el animal no vio nada extraño en nosotros, si es que se dio cuenta de nuestra presencia, y avanzó hasta que estuvo a no más de 45 metros de distancia.
altura. Pudimos verle parte del cuerpo, que yo juzgaría tenía de 2 a 3 metros de grosor en los hombros, si se podía usar esa palabra, ya que no había patas delanteras, solo algunas grandes aletas pesadas, con garras. La superficie de su piel era como la del cuello. Por asombro, los indígenas no se echaron a correr, pero parecían fascinados. En lo que a mí respecta, habría esperado un poco más, pero Fleck levantó su rifle y lo dejó apuntando a la cabeza. Estoy seguro de que le dio entre los ojos y que la bala debió haber dado en algo huesudo, córneo o duro, porque cortó ramitas de un árbol muy alto y más allá después de haber rebotado. Disparé mientras Fleck disparaba de nuevo y apunté a la base del cuello. El animal había permanecido perfectamente inmóvil hasta ahora. Dejó caer la nariz en el lugar al que le había apuntado y pareció morderlo, pero no había sangre ni ningún signo de daño real. Tan pronto como pudimos, disparamos 7 tiros en él y creo que todos lo golpearon. Parecían molestar a la criatura, pero sin causarle algún daño. De repente se lanzó hacia adelante de una manera tonta y torpe. Tanto Fleck como yo lo perdimos de vista cuando entró al agua. Estaba ansioso por ver sus patas traseras, si es que las tenía. Miré de nuevo, solo a tiempo para ver lo último que dejaba la tierra, una cola pesada, con gruesos bultos caídos. La cabeza aún era visible, aunque el cuerpo estaba oculto bajo el agua. Debo decir que la criatura tenía 10 metros de largo, con al menos 3 o 4 de estos, dedicados a la cabeza y el cuello. En 3 segundos no se observó nada, excepto las olas del agua fangosa, y un mono con sus partes traseras inservibles, trepando por la copa de un árbol. Mientras los indígenas remaban frenéticamente, puse una bala sobre el pobre mono para que dejara de sufrir. No habíamos avanzado un centenar de metros antes de que Fleck me llamara y señalara hacia la derecha. Sobre el agua, a un cuarto de kilómetro de distancia, apareció la cabeza y el cuello del monstruo. Debió haberse sumergido y pasado justo debajo de nosotros. Después de unos segundos de mirarnos, comenzó a nadar hacia nosotros y como nuestras balas no parecían tener ningún efecto, decidimos alejarnos, perdiéndolo de vista detrás de una isla. Se debe resaltar que la descripción que da Smith de este críptido concuerda ya sea con un antiguo dinosaurio saurópodo o con un reptil acuático prehistórico como los plesiosaurios. Sin embargo, él hace énfasis en la cabeza, comparándola con la de un tapir, el cual es un mamífero muy común de la zona. El Tapirus terrestres, por ejemplo, habita tanto en Perú como en Brasil y Colombia. Puede llegar a medir hasta 2,5 metros de largo, pero no más de 1,10 metros de altura. Habita selvas, estableciéndose en zonas cercanas a pantanos y ríos. Esto ha generado la teoría de que los neodinosaurios, como el avistado por Smith y Fleck, no tengan nada que ver con estos antiguos animales y que en su lugar sea alguna especie de mamífero gigante aún no descubierto. El teniente coronel Percy Fawcett realizó varias exploraciones al Amazonas entre 1906 hasta 1925 en la búsqueda de la ciudad perdida de Zeta. En sus recorridos pudo ver varias criaturas extrañas con sus propios ojos, desde serpientes gigantes hasta un grupo de hombres salvajes peludos, pero durante muchos años se ha especulado que también vio una especie de dinosaurio viviente. Este reporte ha sido mal interpretado, pero se aclara en el libro Exploración Fawcett de 1953, editado por su hijo, Brian Fawcett, quien recopiló varias de las notas, cartas y entradas del diario de su padre. Allí se dejó claro que el explorador vio muchas criaturas desconocidas, pero nunca un dinosaurio. Sin embargo, sí habría recibido varios reportes de nativos sobre la presencia de una bestia gigante que encajaba con las descripciones de un
saurópodo, el cual él comparaba con un brontosaurio, y se decía que habitaba los pantanos donde Fawcett hacía su exploración. Uno de estos reportes aparece en una carta de Percy Fawcett, escrita en el año de 1919, mientras recorría las selvas de Bolivia. El texto decía lo siguiente: un amigo mío, el cual se desempeña como comerciante en los ríos locales, en el cual confío completamente, me contó que en un lugar de la selva amazónica, entre la frontera de Brasil y Bolivia, observó lo que parecía ser la cabeza y el cuello de un reptil gigante, parecido a un brontosaurio. El susto al parecer fue para los dos, ya que el dinosaurio, al verlo, se desplazó rápidamente hacia la profundidad de la selva. Los nativos del lugar al parecer conocen y se encuentran familiarizados con la bestia y sus caminos. Aunque jamás yo he sido testigo de algo similar, estos campos y selvas son tan grandes e impenetrables que sería imposible explorarlas. También en el libro hace mención del monstruo de Madidi, el cual habría sido visto por indígenas sumergido en el río Madidi en Bolivia. Fawcett decía lo siguiente: los indígenas informan de huellas de algún animal gigantesco en los pantanos que bordean el río, pero alegan que nunca se ha visto. Todavía hay cosas extrañas por descubrir en este continente de misterio, y si insectos, reptiles y pequeños mamíferos, y sin clasificar aún, pueden existir allí, ¿no podría haber algunos monstruos gigantes, restos de una especie extinta, todavía sobreviviendo allí? Viviendo en la seguridad de las vastas áreas pantanosas inexploradas. En el Madidi, en Bolivia, se han encontrado enormes huellas, y los indígenas de allí hablan de una enorme criatura, avistada a veces medio sumergida en los pantanos. En la selva del Madidi, alguna misteriosa y enorme bestia ha sido frecuentemente inquietada en los pantanos, posiblemente un monstruo primigenio, como los reportados en otras partes del continente. Ciertamente, se han encontrado huellas que no pertenecen a ningún animal conocido, huellas enormes, mucho más grandes que las que podría haber sido hechas por cualquier especie que conozcamos. Percy Fawcett también reportó el descubrimiento de enormes huellas redondeadas de 3 dedos en las orillas del río Acre, en Brasil, y él estaba convencido que las descripciones dadas por los nativos eran animales parecidos a dinosaurios saurópodos, tal vez especies sobrevivientes que habían logrado adaptarse a los cambios climáticos y sobrevivir ocultos en las profundidades de estas selvas. Para 1954, el explorador norteamericano Leonard Clark aseguró en su libro Los ríos que corrían hacia el este haber recibido el reporte de habitantes de la zona cercana al río Marano en Perú sobre la presencia de una extraña bestia parecida a un dinosaurio saurópodo en sus aguas, y que posteriormente tribus que habitaban el este de Ucayali, a las cuales él tuvo la oportunidad de visitar, le confirmaron estas historias. Decían que los animales se alimentaban de plantas, y al mostrarles un libro, ellos lo identificaron como un Diplodocus. Clark comparó estos reportes con los de Fawcett, resaltando que eran muy similares y sugerían la existencia de un animal, ya fuera un mamífero o un reptil, que se asemejaba mucho a un dinosaurio. El 3 de enero de 1976, el diario Liverpool Daily Post publicó una nota por parte de un hombre de negocios suizo que había viajado al Amazonas en plan de negocios. Había contratado como guía a un hombre llamado Sebastián Bastos,
Durante su estadía, Bastos le reveló que en áreas más profundas de la selva amazónica existían enormes monstruos de cuello largo y que incluso una vez habían logrado matar a uno. Le contó además una experiencia personal que había ocurrido varios años atrás. Bastos recorría un río con un amigo en una época donde había descendido el nivel del agua. Se detuvieron en una orilla y caminaron por el borde del río cuando de repente escucharon un fuerte ruido detrás de ellos. Con horror, vieron como un monstruo gigantesco de cuello largo había emergido del agua y destrozaba su canoa. Con su amigo, corrieron asustados para alejarse del lugar. Miraron hacia atrás para ver si la bestia los seguía, pero esta ya se había vuelto a sumergir en el agua y solo pudieron ver parte de su cola. Según Bastos, varias tribus tienen conocimiento de la existencia de estas criaturas desde la antigüedad y dicen que la mayor parte del tiempo viven sumergidas en ríos profundos y en ocasiones salen a caminar por la selva durante las noches. Pueden llegar a medir 5,5 metros de largo, son muy territoriales y los indígenas a veces prefieren tomar caminos difíciles con tal de evitar un encuentro con ellos. Existe otro caso aún más extraño que nos presentaría al primer neodinosaurio con mutaciones. Ocurrió en el año de 1885 en Bolivia, cuando se reportó la muerte de una bestia de casi 12 metros de largo, con apariencia de dinosaurio. Pero lo extraño es que tenía 3 cabezas, 2 de las cuales eran más pequeñas y nacían en el lomo del animal. Aunque el cuerpo recordaba a un dinosaurio saurópodo, las cabezas parecían las de un perro. Una vez más, al ver de cerca a estos neodinosaurios, los testigos afirman que tienen características tanto de reptil como de mamífero. En el año 2006, en China, se descubrió el fósil de un reptil del orden Coristodera, el cual vivió durante el periodo Cretácico, hace 144 millones de años. El fósil mostraba que ese ejemplar sufrió de policefalia y se observaron 2 cabezas. Estos reptiles eran acuáticos y medían un poco más de 1 metro de largo. De ser real, este caso mostraría que los críptidos también pueden sufrir malformaciones o enfermedades como cualquier otro animal. En el libro En busca de sobrevivientes prehistóricos del criptozoólogo Karl Schuker se da el reporte de lo que podría ser el avistamiento más reciente sobre saurópodos del que se tiene registro. En 1995, un grupo de estudiantes de geología que se encontraban investigando depósitos de cuarzo en las montañas de Sincora, en el este de Brasil. Desde allí pudieron observar 2 extrañas criaturas en aguas poco profundas del río Paranguacu, en la llanura de Orobo. Describieron a los animales como de aproximadamente 9 metros de largo, de los cuales 1,8 metros correspondían a la cabeza y el cuello y 2,5 metros a la cola. Cuando los estudiantes descendieron de las montañas para ver más cerca a los animales e intentar tomar una fotografía, estos ya habían desaparecido. En el libro del año 2005, Curupira, el misterio siniestro, el biólogo y explorador checo Jaroslav Mares habló sobre el Sugua, una gigantesca bestia con apariencia de saurópodo, a la cual tribus como los Huaycas le tenían un gran temor, pues descendía de la meseta de Curupira para deambular por el bosque, y encontrarse con este ser podría significar la muerte. Lo curioso de la historia es el origen de esta criatura, ya que el libro explica que para los Huaycas, el Sugua, al igual que otras bestias como el Estoa y el Guachorigüe, viven en la cima de la meseta, pero en otra dimensión, y que cuando se abren portales, este tipo de criaturas pasan a la nuestra por algún tiempo, para luego desaparecer sin dejar rastro. Se debe aclarar que esta teoría, donde los neodinosaurios provienen de otras dimensiones o tiempos, ha sido respaldada por criptozoólogos como Rex Gilroy.
Por último, el arqueólogo y criptozoólogo norteamericano Dale Drinnon ha sugerido que en el Amazonas sí podría existir una criatura de tiempos remotos responsable de todos estos avistamientos, pero no sería exactamente un dinosaurio, sino un mamífero que se cree extinto, el Toxodón. Este animal apareció por primera vez en el período Plioceno hace unos 2.6 millones de años y se cree se extinguió hace solo 11.000 años. Habitó varias regiones de Sudamérica, sobre todo en la selva amazónica. Se cree que era de hábitos tanto terrestres como acuáticos. Medía 2.7 metros de largo y 1,5 metros de altura. Pesaba casi 1,5 toneladas. Sus patas terminaban en 3 dedos funcionales, por lo que se ha relacionado esto con las huellas reportadas tanto por Percy Fawcett como por Herman Smith, sin contar que en muchas de las descripciones de los neodinosaurios saurópodos del Amazonas, sus cabezas son comparadas con las de mamíferos conocidos. Hasta el momento, no se cuenta con la evidencia sólida para respaldar la existencia de los neodinosaurios del Amazonas, pero existe una gran variedad de posibles especies, no solo en el Amazonas, sino en el mundo entero, que hasta el día de hoy se siguen reportando. Podríamos estar frente a la aparición de nuevas especies animales que por siglos han permanecido ocultas en las selvas de nuestro planeta.